Hoy quiero compartir con todos ustedes una porción de la palabra que está allí en el segundo libro de Reyes. Realmente es una porción que es muy conocida, pero que cada vez que la leemos, cada vez que enseñamos de esta palabra, Dios nos enseña cosas nuevas. Y qué bendición, porque Segunda de Reyes, capítulo 20, del versículo 1 hasta el versículo 11, nos trae una maravillosa enseñanza, la cual he titulado en esta noche, Ordena tu casa. Ahí en el chat escriba, ordena tu casa. Ordena tu casa. Vamos a leerla juntos y vamos a leerla con la dirección del Padre, del Hijo y del Señor Espíritu Santo. Dice la Escritura: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró al Señor diciendo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran, dice la palabra, con gran lloro. Gloria al Todopoderoso. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, dice el Señor. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos. Y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? ¿Y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondiendo Isaías, dijo: esta señal tendrás de Jehová. De que hará Jehová esto, ha dicho: avanzará la sombra 10 grados y retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, e hizo volver la sombra por los grados que había descendido el reloj de Acaz 10 grados atrás. Gloria al Todopoderoso. Qué maravillosa porción de la Escritura que hemos leído en este momento. Y esta historia nos narra que Ezequías estaba enfermo, y estaba enfermo de muerte, dice la Escritura. ¿Quién era Ezequías? Ezequías era un hombre que dice la palabra que era el rey de Judá. Este hombre había empezado a reinar a los 25 años y dice la palabra que reinó 29 años allí. Entonces era un hombre que dice la Escritura que hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Pero este hombre, al igual que cualquiera de nosotros, se enfermó, y su enfermedad era una enfermedad grave, era una enfermedad de muerte, dice la palabra. Y Dios envía al profeta Isaías allí al palacio, a su casa. Yo me imagino la sorpresa de este varón cuando ve llegar al siervo de Dios. Me imagino que se alegró mucho en medio de su lecho de enfermedad.
se puso contento, se puso alegre. Pero, oh sorpresa, cuando el mensaje que traía él de parte de Dios era que pusiera en orden su casa porque iba a morir y que no tendría escapatoria. Yo me imagino, o imaginémonos más bien, que alguien nos llegue con una sorpresa de esas. Pues realmente, pues dice que la reacción de este hombre de Ezequías fue voltear su rostro hacia la pared y lo que él hizo fue en ese momento orar. ¿Cierto? Y esa es la enseñanza que Dios nos deja a través de esta palabra, que en momentos de crisis, en momentos de angustia, en momentos de aflicción, en momentos de enfermedad, así sea hasta el último momento de nuestra vida, que vayamos siempre a la presencia del Señor con una oración. Y miren la oración que él hace. Ezequías entonces dice que volvió su rostro a la pared y le dijo: oh Señor, te ruego que hagas memoria de que he sido un hombre que he hecho lo que a ti te agrada, un hombre que he andado conforme a tu palabra, un hombre que he hecho lo bueno delante de sus ojos. Entonces dice la Escritura que este hombre allí lloró amargamente, dice que lloró a voz en cuello ese día, por esa noticia que recibió de parte de su amigo, el profeta Ezequías, el profeta Isaías. Inmediatamente Isaías dice que salió de la habitación allí del palacio real donde estaba el rey enfermo, y que iba acercándose allí al patio de la casa, y nuevamente Dios le habla al siervo de Dios y le dice: vuelve nuevamente a donde mi siervo y dile: he oído tu voz, he oído tu oración, he visto sus lágrimas. Dile que yo lo sanaré y que alargaré su vida 15 años más. Es importante que nosotros como cristianos, cuando pasamos por adversidades, cuando pasamos por circunstancias similares, pues tengamos en cuenta la palabra de Dios. ¿Qué hacer nosotros como hijos de Dios? La palabra de Dios dice allí en Santiago 5:16 que oremos los unos por los otros para que seamos sanados. Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Si usted sabe de alguien que está enfermo, si usted conoce a algún vecino que está enfermo, algún compañero quizás de trabajo o de estudio, lo que tenemos que hacer es orar para que Dios sane al enfermo. La palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, tu oración es poderosa, tiene un poder ilimitado. La Escritura dice que puede mucho, es decir, que mueve la mano de Dios. Y qué importante, mire que aquí me impresiona lo que Ezequías hizo, porque él oró al Señor y oró por él mismo, ¿cierto? Y Dios, dice la Escritura, que contestó esa oración de manera inmediata, prácticamente. Pasaron solamente unos pocos minutos cuando ya nuevamente había una respuesta frente a la petición que él había hecho. Así que tu oración es poderosa. No importa que el enfermo esté en otra ciudad, no importa que el paciente esté en la clínica, no importa que el paciente esté a punto de morir. Este varón estaba enfermo y dice la palabra que estaba enfermo de muerte. Santiago capítulo 5 versículo 13 dice que si está alguno entre vosotros afligido, ¿qué tenemos que hacer? Dice la palabra: haga oración. Mire, y en este tiempo que estamos pasando de cuarentena, de aislamiento social, de no poder trabajar, de no poder salir a la calle, hay mucha gente afligida, muchas personas que
se han dejado afectar en su salud física, en su salud emocional. Y qué bueno que usted y yo asumamos esa responsabilidad que tenemos, ese deber que tenemos como hijos de Dios y oremos. Dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Gloria al Señor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Únjanle con aceite en el nombre del Señor. Eso lo puede hacer usted y lo puedo hacer yo, ¿verdad? Tenemos que hacer lo posible, y lo posible fue lo que Dios nos delegó a nosotros. Lo imposible lo hace el Señor. Pero Dios está esperando que usted y yo actuemos para Él poder actuar. Dice la oración de fe. La oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor, dice la Escritura, lo levantará. ¿Quién es el que va a levantar al enfermo? Es el Señor. No es usted ni soy yo. Lo que usted tiene que hacer y yo debo hacer es orar por esa persona, es declarar una palabra de sanidad, es declarar una palabra de libertad allí en la vida de esa persona que está enfermo o está afligido o está triste. Dios se encargará de sanar al enfermo. Dice, y el Señor lo levantará. El Señor lo levantará. No es usted ni soy yo, es el Señor. Dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Mire, qué importante es que nosotros oremos, y por eso nosotros hemos establecido este tiempo, los días martes y los días viernes, para estar en la presencia del Todopoderoso, clamando, levantando nuestra voz, levantando nuestras manos al Todopoderoso para que obre milagros, para que obre sanidades, para que levante a los enfermos, para que los sane, para que les perdone sus pecados si han llevado quizás una vida de pecado. Y Él de seguro que lo va a hacer. La Escritura dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Gloria al Todopoderoso. Así que la oración es el conector de lo sobrenatural con lo terrenal. Dios está a la distancia de una oración. Por eso es importante que usted y yo tengamos ese hábito de la oración. Y el Señor Jesucristo es nuestro modelo en la oración. La Escritura dice que Él permanecía la mayor parte del tiempo orando a Dios. Y Dios lo respaldaba con sanidades, con milagros, con prodigios, con maravillas. Gloria al Todopoderoso. Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 12, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Mire, qué palabra tan tremenda esta, ¿verdad? Tan poderosa. Los ojos del Señor están sobre usted y sobre su casa. Y sus oídos atentos a las oraciones que hacemos. Mire que cuando Ezequías oró allí en su lecho de enfermedad, los ojos del Señor estaban puestos allí sobre él y sus oídos atentos a responder al clamor. El profeta Isaías no tardó muy pocos minutos realmente en recibir la confirmación, la respuesta de parte de Dios. Dios nunca es indiferente a nuestra oración. Ahí en el chat escríbalo. Dios nunca es indiferente a nuestra oración. Él nunca está ocupado para atender al clamor, al gemido, a la oración de uno de sus hijos. Por más pequeño que éste sea, Dios atiende y responde nuestras oraciones. Gloria al Todopoderoso. Yo quiero hacerles una pregunta a todos los que están ahí en esta transmisión. ¿Qué significa ordena tu casa? Si vemos el contexto de este varón al cual fue dirigido este mensaje, acordémonos o recordemos más bien
que Ezequías era el rey de Judá. Y yo creo que él era una persona, digamos, que tenía su casa a la perfección, porque tenía los sirvientes, tenía allí una cantidad de empleados que le mantenían su habitación lo mejor arreglada, el palacio real lo mejor arreglado posible. Su casa estaba, digamos, reluciente, quizás estaba mejor que la tuya y que la mía, porque a veces, muchas de las veces nosotros dejamos desorden en la sala, en la habitación, en donde estamos, dejamos las cosas tiradas, ¿cierto? Entonces aquí el Señor nos está hablando de manera figurada. No era realmente porque el rey tenía allí un desorden en el palacio. Dios le estaba hablando a algo mucho más profundo. La palabra del Señor dice que Ezequías comenzó a reinar a los 25 años y que reinó 29 años allí en Judá, ¿cierto? Y entonces dice que cuando Dios le habló, él tenía 39 años de edad realmente, ¿sí? Y en ese momento, pues, cuando él enfermó, pues estaba, digamos, ejerciendo sus funciones como rey. Recordemos que en ese tiempo el rey tenía los tres poderes, ejercía los tres poderes, el poder ejecutivo, el poder jurisdiccional, ¿cierto? Tenía los tres poderes de las ramas del poder que conocemos hoy. Entonces, él era la máxima autoridad en ese momento. Y cuando recibe ese mensaje de parte del profeta, ordena tu casa porque vas a morir, le dijo, era el mensaje. Y no va a haber vuelta de hoja. Entonces, Dios le estaba hablando a él. La palabra de Dios dice que este fue uno de los reyes que hizo lo bueno ante los ojos de Dios, conforme a todas las cosas que había hecho su padre David, dice en 2 de Reyes 18:3. Entonces era un hombre que, digamos que era un hombre, un rey, delante de los ojos de Dios, que hacía lo bueno, lo correcto delante del pueblo, y no tenía, digamos, de qué arrepentirse o qué corregir o qué arreglar. Pero Dios le estaba hablando cuando hace referencia, ordena tu casa en primer lugar a preparar bien a alguien para que siguiera sus pasos. A esa edad, cuando Ezequías recibe esta palabra, él tenía más o menos 39 años. En ese momento Ezequías no había tenido hijos, no tenía hijos realmente. Y por regla general ustedes saben que quien es la persona más idónea o que por ley hereda el trono es el hijo, es el primogénito. Pero en ese momento él no tenía hijos. Pero Dios le estaba hablando para que revisara bien esa parte. ¿Quién iba a sucederlo? ¿Quién iba a tomar el legado? ¿Quién iba a continuar con el gobierno? Entonces era una palabra que Dios le estaba diciendo allí a Ezequías. Bueno, consígase una mujer para que tenga un hijo y pueda sucederlo cuando falten sus días. Si bien es cierto, Dios le dio 15 años más, es decir, estaba viviendo ya sobre el tiempo, había iniciado la cuenta regresiva, le quedaban 15 años, ¿cierto? Y bien dice la palabra que él consiguió a una esposa y tuvo un hijo que se llamó Manasés. Y este hijo, pues inicialmente, cuéntales que la historia bíblica, que fue un hombre que en sus comienzos pues no agradó a Dios, pero que al final de sus días fue un hombre que hizo lo recto y lo correcto delante de los ojos de Dios, siguiendo el legado de su padre. ¿Y eso qué nos habla a nosotros? ¿Qué nos dice el Señor cuando nos dice arregla bien tu casa, ordena tu casa? Es que nosotros nos empecemos a preocupar y a preparar y a asumir esa responsabilidad que tenemos
como hijos de Dios. Todos sabemos que desde el momento en que entró el pecado, por medio de Adán, todos vamos a morir. Digamos que de eso no nos escaparemos de la muerte, ¿cierto? La palabra de Dios solamente habla de dos hombres que no conocieron la muerte física, y uno de ellos fue el profeta Elías y el otro fue el profeta Enoc. Dice que no conocieron muerte, ¿verdad? Fueron arrebatados. Y hasta el momento no sabemos cómo fue esa parte, ¿verdad? Pero los demás tenemos que saber que ya nuestros días van en cuenta regresiva y que tenemos que preparar bien a alguien que siga nuestros pasos, a que continúe con el buen camino, con el buen ejemplo que nosotros hemos dado. Y qué importante, porque cuando habla la palabra de casa es sinónimo de familia. Y es que nosotros tenemos que preparar bien a nuestra familia, ¿cierto? Que conozcan al Señor. Así como Josué dijo, yo en mi casa serviremos al Señor. Yo creo que Dios nos está hablando a todos y cada uno de nosotros. Quizás usted todavía no tenga hijos, no tenga familia, pero a los que tienen familia sí es bueno que empecemos a mirar cómo es la salud espiritual de nuestra casa, de nuestros hijos, de los que viven bajo nuestro techo. Y eso es muy importante, que nosotros le prestemos atención a esta parte de nuestra vida. Importante, y en segundo lugar también nos quiere decir edificar la vida espiritual de nuestra familia. Edifica la vida espiritual de tu familia. Cuando Dios te dice ordena tu casa, es edificar la vida espiritual de nuestra familia. Y qué importante es que nosotros nos esforcemos y procuremos que toda nuestra familia conozca del Señor, que toda nuestra familia ande en los caminos del Señor. Quizás usted todavía tiene familia que aún no conoce del Señor. No ahorre esfuerzo, no ahorre tiempo. Hay que hacerlo, porque no sabemos el día y la hora cuando Dios nos mande a pedir, cuando Dios nos llame a su presencia. Y qué bueno es que nosotros estemos preparados para marchar ya mismo, o también preparados como para si el Señor nunca fuera a llamarnos, ¿verdad? A veces creemos que tenemos toda una vida y que porque estamos jóvenes, entonces tenemos todavía mucho tiempo, pero realmente no es así. Hay muchas personas que han partido a la eternidad de muy temprana edad. Hay personas que Dios los ha llamado a su presencia en la mitad de sus días. Entonces es importante que nosotros meditemos en eso. Este hombre tenía 39 años. Y cuando Ezequías recibe ese mensaje, pues diría, no, pues yo estoy en la mejor parte de mi vida. Ahora soy el rey. Tengo todo el poder, tengo todo el dinero, puedo hacer lo que quiera, pero ¿cómo así que me van a cambiar la agenda? Pero así es la realidad realmente. Y quizás en la familia de este varón había personas que estaban mal delante de Dios. Ya habían personas que no conocían del Señor, personas que estaban aisladas, que estaban viviendo en pecado, que estaban viviendo allí en una condición que no agrada a Dios. Y yo creo que eso es lo que Dios nos está diciendo hoy a través de esta palabra, ordena tu casa. Es que nosotros cumplamos con nuestro deber, que les exhortemos, como dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, para que se conviertan de sus malos caminos al Señor, para que escapen de la ira venidera, para que se vuelvan al Señor y gocen de esa vida eterna que el Señor Jesucristo nos ha prometido por medio de la cruz del Calvario. Es importante esa parte en este tiempo, que nosotros revisemos nuestra casa, nuestra familia, y que hagamos lo que tenemos que hacer. Hay cosas que no las podemos delegar. Desafortunadamente, muchos
Creen que porque tienen a sus hijos de pronto en un colegio cristiano o en una universidad cristiana, entonces que ya cumplieron. Pero no, la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Ordena tu casa, ordena a tus hijos, ordena a tu familia. Quizás es tu esposa, quizás son tus hermanos, incluso quizás son tus padres. Cumpla con su deber. Dios nos ha llamado a ser luz en medio de las tinieblas, a ser sal de la tierra. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ordena tu casa también significa prepararse para el momento de la muerte. Prepararnos para el día en que nos toque partir de este mundo a la presencia del Señor. Nos pasamos más de la mitad de la vida preparándonos para trabajar, para ejercer una profesión. Pero ¿cuánto le estamos dedicando para prepararnos para la eternidad? Yo creería que deberíamos revisar esa parte y empezar a prepararnos para esa etapa gloriosa que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es la vida eterna. La vida eterna. Alguien escribió una frase que me llamó mucho la atención. Esa frase la escribió el autor del libro el vendedor más grande del mundo. Y esa frase dice que tenemos que vivir cada día como si fuera el último día. Y si no fuera así, lanzarnos de rodillas al finalizar el día y darle gracias a Dios por la oportunidad de darnos un día más. Y mire que muchas de las veces nosotros pasan los días y ni siquiera tenemos en cuenta que es por la misericordia de Dios que Él nos regala un día más de vida. ¿Por qué? Porque no nos preparamos. Creemos que como estamos jóvenes, que tenemos muchos años todavía. Pero realmente la muerte no escoge edad, ¿cierto? Entonces, algo que debemos preocuparnos en este tiempo es prepararnos para la eternidad. Es que cuando el Señor nos llame a su presencia, podamos salir al encuentro con el Señor sin ningún temor, sin ningún miedo, porque sabemos que el Señor Jesucristo venció en la cruz del Calvario no solamente a Satanás, el diablo, no solamente al pecado, sino que también venció la muerte. Y hoy podemos decirle: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está su victoria? Porque esa victoria que Él logró es también nuestra victoria. Pero qué bueno que nos preparemos, como dice la palabra, que nos preparemos para ese día cuando tengamos que comparecer ante el tribunal, como dice la palabra de Dios. Dios nos está diciendo hoy: ordena tu casa. Estas palabras que Dios le dio allí a este rey muy famoso, un rey que, como hemos visto, hizo lo bueno y lo recto delante de los ojos de Dios, pero que Dios, en medio de su angustia, en medio de su enfermedad, en medio de su aflicción, oyó su oración y recordó el camino que este hombre había pasado, y tuvo misericordia y le prolongó la existencia por 15 años más. Yo creo que este es un tiempo en el cual estamos siendo amenazados por esta pandemia, ¿cierto? De una u otra manera, pero no debemos dejarnos amilanar por esta amenaza, sino que todo lo contrario, debemos de confiar en el Señor, de poner nuestra confianza en el Señor. Él tiene promesa para este tiempo, para cada uno de nosotros. Pero esta palabra que el Señor nos da también es para que no perdamos más el tiempo y empecemos a hacer los ajustes, empecemos a hacer los arreglos, empecemos a tomar acción frente a lo que tenemos que hacer frente a nuestra casa, a nuestra familia. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Cabría el interrogante: bueno, ¿cómo está la salud espiritual de mi familia? ¿Cómo estoy yo? Si el Señor manda pedir en este momento por mi vida, ¿cómo me presentaré delante de Dios? Esa es una pregunta que debemos nosotros meditar en ello y tomar acción frente a esas circunstancias. Quizás hay cosas de la vida que
que están por arreglar. Quizás hay cosas de nuestra vida financiera que tenemos que empezar a arreglar esas cuentas, que tenemos que empezar a mirar y a dejar todo listo, a tener todas las cosas listas para cuando el Señor nos llame allí a su gloriosa presencia. Alabado sea el nombre del Señor. Me impacta realmente porque tenemos dos ejemplos aquí de oración, y uno de esos ejemplos es la oración de Ezequías, que fue contestada de manera inmediata por el Señor, ¿cierto? Y otra es la oración que hizo Isaías allí en aquel momento cuando Ezequías le pide una señal. Ezequiel le dice, pero bueno, ¿qué señal tengo de que Dios me va a sanar y que al tercer día, dentro de 3 días, tengo que ir al templo? Y entonces Ezequías dice ahí en el versículo 11, dice, entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido el reloj de Acaz, 10 grados atrás. A mí me impacta esto. Porque mire el poder de la oración, cómo la oración de Isaías hizo que el sol se devolviera 10 grados. Porque dice que la sombra, y usted para que una sombra se devuelva, tiene que la luz retornar, devolverse la misma distancia. Y solamente yo encontraba en la Biblia 2 hombres que hicieron que el sol, el uno fue Josué quien oró, y dice que el sol se paró por 12 horas cuando él oró. Y otro, aquí en esta porción de la palabra que hemos leído, que Isaías oró y hizo que el sol se retrocediera, echara reversa 10 grados. Entonces es muy importante que nosotros, hermanos, si Dios hizo la oración de estos hombres que oraron a Dios, y Dios hizo que esto que era imposible para el ser humano se hiciese posible, yo creo que tu oración, dice el Señor, que mayores cosas haremos nosotros si creemos en Él. Entonces, amados, la invitación que yo le hago en esta noche es a que oremos por esas cosas imposibles que quizás para la mente humana o para el conocimiento humano realmente no tienen explicación, pero Dios, tu Dios y mi Dios es un Dios de imposibles. Él dice en su palabra que para Él no hay nada imposible. Vemos muchos milagros en la palabra, por ejemplo, la resurrección de Lázaro, después de 4 días de haber muerto, volver nuevamente a vivir. Algo realmente que lo deja a uno, digamos, impactado con lo que Dios hace. Por eso nuestro Dios es un Dios de poder, es un Dios de maravillas, es un Dios de milagros. Gloria al Señor, porque tu problema, tu circunstancia, por difícil que le parezca, mire, para Dios nada es imposible. Lo que Él está esperando es que así como hubo un hombre llamado Ezequías, un hombre llamado Josué, un hombre llamado Isaías, que oraron a Dios creyendo, y Dios obró, porque los ojos y los oídos del Señor están prestos, atentos, dice la palabra, a tu oración y a mi oración. Así que yo lo voy a invitar en esta noche a que nos unamos en un mismo sentir, a que vayamos a la presencia de Dios y estemos orando, pongamos delante del Señor nuestra situación. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia. Lo que nosotros le pedimos, Él dice que Él nos lo concederá si lo pedimos como es, como conviene.